Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un gusto poder encontrarnos un viernes más en el consultorio del Niño Sano. Agradecemos a todos los que están allí acompañándonos, que están seguramente esperando esta charla que hemos hoy preparado para todos aquellos que quieren saber qué es el grooming. Agradecemos también a todas las organizaciones que nos acompañan en este día, todas las organizaciones que están allí también acompañando y usando, o sea, acompañándonos y esta charla pudiendo pasarlas por sus redes sociales para prevenir a todas las personas que nos acompañan. Gracias a Eli, también nuestra intérprete de LSA. Gracias Eli por acompañarnos. Y gracias también a todas las personas que están allí del otro lado acompañándonos en este momento. Hoy tenemos una charla que es muy importante darlas en este tiempo. Quizás muchos no han escuchado nunca la palabra grooming, sin embargo es un mal que está afectando en este tiempo a nuestros niños. Cuanto más ahora que ellos están tan empapados con lo que es la tecnología, quizás mucho más que los padres. Los niños son nativos, digitales y manejan muy bien la tecnología, y lamentablemente, si bien la tecnología tiene sus beneficios, también tiene sus peligros. Y esta charla justamente es una charla de prevención. Es una charla que nos va a ayudar como papás, como docentes, como adultos responsables, a poder acompañar a nuestros niños en el uso de las tecnologías. Y para eso tenemos dos invitadas. Ellas son Fernanda Losquiavo y Antonella Bustamante. Ellas son orientadoras y preventoras de abuso sexual infantil y son parte del Ministerio Remendando Redes. Buenas tardes, ¿cómo están? Paula, Buenas ¿qué tal? tardes, ¿cómo Buenas están, tardes. Paula? Bueno, y a todos los que nos oyen, bienvenidos, gracias por la invitación. No, gracias a Bueno, ustedes, gracias a ustedes por acompañarnos y seguramente esta charla yo sé que le va a abrir los ojos a muchas personas. Muchos no conocen lo que es el grooming. Es una palabra en inglés que decimos grooming, ¿qué es? ¿No? Pero sin embargo está afectando a miles y miles de niños. Así que yo quisiera, si ustedes pueden compartir un poquito sobre el ministerio que ustedes están llevando adelante y también contándonos qué es el grooming. bueno, sí, sí, así es. Bueno, el Ministerio Remendando Redes trabaja desde hace casi ya 12 años en la prevención de abuso infanto-juvenil en general, no solamente en el área de grooming, digamos, de tipo de abuso sin contacto, digamos, ¿no? Sin contacto físico. Los que iniciaron con este ministerio son nuestros pastores, Hugo y Débora Aranda. Nosotros somos del Virrey del Pino. Y el ministerio, bueno, trabaja en todo lo que es el área de prevención, capacitando a los adultos, como estamos haciendo en esta tarde, para que sean esa red de contención, ¿no? De protección de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Este, También damos talleres de prevención a los niños, ¿sí? En una campaña de prevención en contra del abuso sexual infantil, de poder darles herramientas de cómo ellos puedan defenderse, de cómo puedan fortalecer su autoestima, de cómo puedan poder comunicar lo que les está pasando, y a los adultos en cuanto a las capacitaciones de poder, no, las capacitaciones se llaman así, justamente un poco como hablabas vos, Pau, conocer es ver, ¿no? Y conociendo estos temas, capacitándonos, nos va a abrir un panorama, nos va a abrir los ojos y vamos a poder detectar situaciones de peligro que por ahí, sin conocer, no pudimos prevenir o no lo podemos prevenir. Exacto. Entonces, esos factores de riesgo que puedan surgir eh, antes, sin la capacitación, sin poder interiorizarnos en estos temas, quizás lo pasábamos por alto, lo teníamos como algo que no era tan grave, que no era para tanto, pero bueno, como bien dijiste vos al principio, las noticias, las estadísticas nos están mostrando de que es un flagelo bastante importante, epidémico diría yo,
y que está afectando a toda nuestra juventud, aún a los niños, ¿no? Vamos ahora a hablar un poquito del tema, pero inclusive a niños muy pequeños, porque como bien decías, con esto de la virtualidad y que tuvimos que dar acceso quizás a papás que no teníamos la costumbre de darle acceso a Internet a un niño de 6 años, hoy lo tenemos que hacer por el tema de que, bueno, tienen que tener clases virtuales y demás, y eso es donde tenemos que poner el foco, digamos, de prevención, de estar atentos nosotros. Sí, sabes Porque que, si bien, dime, no, que las noticias de grooming están saliendo casi a diario, en los sí, noticieros, en los diarios, en las redes sociales, casi todos los días, por no decir 2 o 3 casos, escuchamos de casos de grooming. Y la semana pasada hemos tenido una charla de abuso sexual infantil, prevención de abuso sexual infantil, y hemos visto que el abuso sexual infantil no es solo con contacto físico, sino es también sin contacto físico. Y justamente el grooming entraría dentro de esta categoría. ¿Ustedes nos pueden contar de qué se trata, qué es el grooming? Sí, claro. El grooming es el acoso a niños y adolescentes por medio de Internet. Se da desde un adulto, ¿no? Hacia un menor. Siempre utilizando algún medio digital, a través de Internet, a través de la virtualidad. Es una relación y un contacto que se mantiene a lo largo del tiempo, sea desde redes sociales, sea desde aplicaciones, y últimamente, como bien decías, han salido muchas noticias sobre casos que suceden inicialmente en los juegos en línea. Por eso, cuando hablamos de grooming es fundamental hablar de los riesgos que hay en Internet, ¿no? Porque si solamente nos centramos y dejamos en que los niños puedan manipular dispositivos de manera ilimitada, libre, sin ningún tipo de control, están expuestos y caen, ¿no? en este engaño. Podemos traducir la palabra grooming como engatusamiento, ¿no? Es ese engaño de que el adulto se hace pasar por un menor, por un par, haciéndose pasar como un amigo. Entonces, cuando hablamos de ese engaño, como bien decías, quizás nos encontramos con niños, con menores que pueden manipular los dispositivos de una manera súper ágil, ¿no? Están ahí, desbloquean, pueden entrar a aplicaciones, lo tienen ese manejo, pero lo que no tienen, y como adultos responsables debemos brindarlo, es ese sentido del peligro y del riesgo que se corre de caer en este engaño, ¿no? Acá tenemos unas plaquitas que ahora vamos a compartir, si les parece, pero Fer también hablaba de estadísticas, números reales que nos muestran y que nos ayudan a poder hacer real esta problemática. No solo para determinadas edades, no solo para determinadas zonas geográficas o determinados estatus social, ¿no? Sino que nos puede afectar a todos, a nuestros niños, a nuestros hijos. Así que si les parece, vamos a compartir una plaquita, más que nada para que nos quede de manera visual de lo que estamos hablando. A ver si se ve por ahí. Vamos a, bueno, a modo de resumen, el grooming es el acoso sexual por medio de Internet, y las estadísticas de las que hablábamos, de un 100% de casos, ¿no? De las víctimas, hablando de las víctimas, un 53% de estas víctimas tienen entre 11 y 15 años, más de la mitad. Y por otro lado tenemos un alarmante 34% de niños que tienen entre 7 y 10 añitos. Muy chiquitos. Son cifras que alarman, inmediatamente nos hacen pensar en los niños o adolescentes que tenemos cerca, ¿no? Nuestros hijos, nuestros sobrinos, hermanos, nietos quizás, y que entran en esta franja, que están en peligro, que están en riesgo. De 11 a 15 años tenemos el 53%,
y de 7, solamente 7 añitos a 10, ese 34%. Y Sí, por ahora otro yo lado, perdón, sí, no, no, sí. No, no, no. Continúa, para perdón. terminar, tenemos que de 3 niños o niñas, porque también el grooming no distingue entre sexos, ¿no? Tanto niñas como niños son vulnerables ante este peligro. De 3 niños, uno por lo menos ha sufrido una situación incómoda en la web. Entonces, cifras que nos pegan como esa realidad, ¿no? De que están ahí en peligro y corren riesgos si nosotros como adultos no nos ponemos las pilas, digamos, si no nos actualizamos y no ponemos el ojo en este tema. Como decía Fer, está buenísimo todas las personas que están conectadas y que estamos interiorizándonos para poder conocer y a partir de conocer poder verlo. Sí, ahora como papás es muy difícil estar, o sea, si no conocemos el manejo de estas personas, de los groomers, es muy difícil poder saber cuando nuestros hijos están siendo engañados, porque bien decían ustedes que estas personas se introducen en los videojuegos, en los juegos de red, se hacen pasar por niños, por jovencitos, por amigos. ¿Cómo opera el groomer? ¿Por qué el niño cae en sus trampas? Bueno, tiene, como todo abusador, ¿no? Tiene pensado, proyectado la manera en la que va a abordar a ese menor, a ese niño. Todo abusador, ustedes habrán escuchado en la charla que tuvieron de prevención, se toma por lo menos hasta 6 meses para abordar a la víctima, ¿no? La investiga, se fija qué tanto, por ejemplo, en el caso que estamos viendo de la virtualidad, qué tanto accede a las redes, a cuántas redes se puede acceder, qué tanto control hay, y se va a dar cuenta porque va a saber que puede aceptar a cualquier persona, ¿no? Una de las cosas que siempre aconsejamos a los jóvenes, y decimos jóvenes y no niños porque se supone que a las redes sociales los menores de 16 años no deberían de tener una cuenta, a no ser que nosotros como papás estemos avalando que sí la tengan. Entonces ahí entra un poquito la conciencia, ¿no?, del adulto responsable de esta red de protección que les hablaba recién, de poder ser conscientes a la hora de decirle, bueno, tenete tu cuenta de Facebook para estar con tus amiguitos, ¿no? El WhatsApp es como que inevitable por esto que hablábamos de la virtualidad del colegio, y no nos queda otra. Pero lo que es Instagram, los que son los juegos, como decía Anto, en red, que sabemos que es de manera virtual, y en contacto en vivo, o sea, no es que estamos hablando como antes, que poníamos el casetito en el Sega y bueno, decíamos, bueno, no hay peligro, está ahí jugando en la habitación y no va a haber problemas. Ahora se mete en un mundo, ¿no?, de la virtualidad, y que lamentablemente muchas veces nosotros como adultos los tomamos como eso, como que simplemente queda en la virtual y como que no tiene nada que ver con lo real y está muy alejado de lo que realmente sucede con la virtualidad, ¿no? Sí, a mí Porque, decime, Pau. lo que me pasa como mamá también, que, o sea, acostumbrada, como decís vos, a los juegos de antes, si estoy jugando el jueguito y el nene estaba jugando el jueguito, ahora el jueguito no es solo jueguito, tiene un montón de, no sé cómo decirlo, de salas de chats donde Claro, justamente estas personas saben cómo ingresar, se hacen pasar por niños de la misma edad y captan la atención de estos niños, le piden sus datos personales. Justo anoche leí una periodística en cuanto a esto, el juego Roblox, que por ahí el nene te dice, no, mamá, estoy jugando al Roblox o al Fortnite. No conozco mucho de nombres de juegos, pero estas salas, o sea, estos juegos no solo es el juego en sí, sino que tiene como chats donde el nene puede interactuar con otros jugadores y ahí también está el peligro. exactamente. Por eso siempre aconsejamos y abrimos los ojos en esto a los chicos, los jóvenes, porque el ministerio también da charlas de prevención a los jóvenes,
en estas áreas, en lo que sería grooming, sexting, ¿no? Seguridad en Internet, para poder que ellos puedan estar atentos a este tipo de conversaciones que puedan llegar a surgir. ¿Cómo es el modus operandi? Pasa esto, como decía Anto, el engaño, ¿no? Forman un perfil, crean un perfil, que obviamente no va a ser el verdadero, y mediante ese perfil, o antes de armarlo, van investigando, como les decía al principio, a la víctima, a la que van a abordar. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué colegio van? ¿Qué tipo de fotos se sacan? Por eso, cuando hablamos con los jóvenes en cuanto al sexting, qué tan importante es esto de no subir nuestra vida, ¿no? Porque tenemos por costumbre exponer nuestra vida en las redes sociales. Y es Sí, tan peligroso, nosotros como adultos y ellos como niños. Nosotros como adultos a veces decimos acá, no sé, de la despedida de la graduación de mi hija, no sé, egresó del jardín, o esto o el otro. Estamos poniendo todo el tiempo nuestra vida cotidiana en las redes sociales. Y eso es el caldo de cultivo para estos abusadores, porque tienen, como dice el dicho, tela de dónde cortar. O sea, van a saber qué le gusta, qué equipo le gusta, qué colegio van, qué plaza frecuenta, qué club asisten, ¿no? Con todas estas fotos que nosotros subimos a las redes, obviamente sin mala intención de parte de los jóvenes ni de los adultos, porque como papá no vamos a querer que les pase nada a nuestros niños. Pero muchas claro, veces con esto de la exposición les damos herramientas, ¿no? A que sean captados. Entonces, esto de conocer bien lo que es la seguridad en Internet en cuanto a lo que es el área de privacidad y seguridad en estas redes sociales, para que el círculo les sea cada vez más chiquito al depredador, ¿verdad? Ahora bien, si ya conociendo a la víctima, los gustos y demás, va a crear ese perfil falso donde justamente va a coincidir, o casualidad, con lo que le gusta a ese joven, con lo que le gusta a ese niño. Como decías vos, el videojuego que está de moda, no sé, el equipo de fútbol y demás, de la escuela de, no sé, de patín de las nenas, y va a ir todos esos datos, a él le va a dar la plataforma para poder acceder a esa fase de amistad que se llama, que es la primera fase. Son 4 fases en la que se dividen más o menos el modus operandi de estos abusadores. Y en esa etapa de amistad justamente va a contactar con un mensaje que va a llegar por privado, o un comentario que va a hacer en público, y por eso nosotros como adultos tenemos que estar atentos, ¿no? A las redes sociales de nuestros niños. Si en el caso que hayamos decidido de que ellos puedan ser responsables de manejar una red social, eh, tenemos que estar nosotros, por lo menos, estar supervisando, y no lo digo a nivel este, persecuta, digamos, policial, sino justamente por esto del cuidado, de que ellos puedan tener la confianza en nosotros de decir, bueno, mamá, mira, esta es mi clave por si algo me pasa, ¿no? Que los jóvenes puedan tener esa comunicación tal con sus cuidadores, ya sean sus papás, la persona que los cuide, este, que puedan acceder a sus redes sociales. Porque muchas veces vemos en los noticieros de que algún joven desaparece y se enteran los adultos que lo cuidan por un compañerito que no, yo lo vi, que se chateó con fulano, pero solamente en contacto decía, no sé, Nati N, y no sé, no lo conozco, no es del grupo, y nada más. No tenemos más acceso porque después no tienen la clave del celular, no tienen la clave de Facebook, no tienen la clave de Instagram, ¿no? Y no podemos ayudar a la policía, a las personas que van a investigar en el caso para poder descubrir en el caso, ¿no? Me estoy adelantando un poco de que llegue el, eh, el- a la última instancia de que el groomer pueda acceder a que a ese niño se contacte físicamente, porque el grooming empieza como un abuso sin contacto, pero puede terminar en un abuso con contacto y aún en la muerte del menor, ¿sí? sí, Entonces, por eso es tan importante desde el principio. ¿Quién te contactó? ¿Quién sería? ¿Quién es? No, me dice que me conoce de tal lugar, porque esto es los datos falsos verdaderos, ¿no? Ambos van a estar,
¿Por qué? Porque a través de las fotos que nosotros subimos en el cumpleaños de fulanito, en el bautismo de mi ahijado, o lo que fuera, esos datos que son verdaderos, el grooming los va a tomar para engañarlo a ese menor y decirle, ¿te acordás que estuve en el cumpleaños de tu primo Juan? Por ejemplo, ¿no? Y Sí, ¿qué me voy a acordar entre tantos jóvenes o chicos que pudo haber habido? Pero me pudo haber parecido, ni entre la duda de ese joven de decir, ¿será que estaba o no? Me dice que lo conoce a Juan, qué sé yo, bueno, lo debo de conocer, y lo acepta. Acepta ese mensaje, empieza ese chat de amistad, y al aceptarlo veo que en su perfil tienen cosas que a mí también me gustan, qué sé yo, juega el mismo video, va al mismo club, o aparenta, ¿no? De que me conoce del colegio, de algún compañero, el amigo del amigo, ¿no? Por eso tratamos de que a los jóvenes aconsejarles de que no acepten a desconocidos en sus redes sociales. Y si te dice, me conoces del amigo tal, bueno, lo tengo que conocer por lo menos personalmente, haber tenido, ¿no? Que lo haya conocido. ¿Por qué? Porque si, no, sí, lo vi con fulano, no sé quién es. Por ahí me parece que es como que no. Estamos hablando de un perfil falso. Entonces tenemos que tratar de evitar estos, ¿no? De decir quiénes son tus contactos, que los papás, los adultos puedan conocer los contactos de los jóvenes en sus redes sociales, ¿sí? En el caso que haya contactos que no conocen o que tienen un perfil de una caricatura y no saben de quién es, porque no hay qué sé yo, una foto de un menor real. A veces, y la mayoría de las veces, tienen como perfil alguna foto de una caricatura, sí, supongamos. sí, sí. Entonces, poder estar, ¿no? Todo el tiempo supervisando, así como aconsejamos cuando hablamos de prevención a los niños, y decir dónde está, con quién está jugando, qué están jugando, ¿no? Bueno, con los jóvenes en esta área también está bueno esto de que esté desarrollada la confianza en la comunicación con nuestros jóvenes, de modo tal que ellos puedan confiar en nosotros y nosotros poder estar todo el tiempo sabiendo en qué grupo se están moviendo. Y eso al groomer es como el cartel de cuidado con el perro, ¿no? Porque sabe que hay un adulto que está supervisando, que hay un adulto que ese niño no está manejando solo, que no hay fotos provocativas, por ejemplo. Entonces, como que no tiene, hay dos formas de abordar a un niño, si es de subir fotos provocativas o sensuales, este grooming puede robarlo, ¿sí? Del perfil del niño y después chantajearlo con esas fotos, o puede, de esta manera que estamos hablando ahora, de estas 4 fases. Va a pasar de la amistad a, a, a la siguiente fase, que va a ser una relación. Ya hay una confianza, ya me siento como de igual a igual y puedo confiarle cosas porque, a ver, cuando falla la Lo comunicación siente con, amigo. claro, se siente Ujú. amigo, está esta confianza que por ahí en casa no la tengo, ¿no? Esto de que, bueno, en casa me retan por todo, si llego a decir que me saqué una mala nota en el colegio, ni loco, porque me van a matar. Entonces, no lo cuento en casa, lo cuento a este amigo, que parece copado, que me entienden todos, ¿no? Y cada vez se va ganando más mi confianza, yo hablando como adolescente, este, y ahí donde empiezan las confesiones. Y puede haber confesiones personales como íntimas. Entonces, estoy dando cada vez más poder a este abusador de abarcar un terreno en el cual después, cuando llegue la fase del chantaje, del inicio del abuso, me sea imposible salir, porque imagínense la presión psicológica, emocional de este menor cuando llega a esa etapa, Sí, ¿no? Porque ya le confió. Imagínense, es como, no sé, como antes cuando tenías tu diario íntimo y que alguien te lo sacaba y te abría tu diario. No, te querías morir. Bueno, acá algo parecido, ¿no? sí. Eh, Y seguramente como es un abusador, actúa también sobre la culpa, echándole la culpa, haciéndole sentir culpable al niño. Exactamente, sí, sí, es parte de las características del perfil del abusador, justamente de entregarle la responsabilidad y ponerla sobre el menor, y decirle, bueno, vos qué hiciste, a vos te gustó, ¿no? Esto que hace el abusador también cuando es de forma presencial.
pero en el inicio del abuso, que sería la siguiente etapa, al tener esta confianza tal de confesiones ya a nivel personal, a él le va a dar el pie a poder indagar en el área sexual. Ya va a haber preguntas subidas de tono, ¿no? En esta área, y querer demostrarle como ese amor ideal, ¿no? Iniciar como esa etapa de relación, de enamoramiento, y que todo es ideal, que siempre me comprende, de que siempre están todas, de que está en el mínimo detalle, que me manda mensajito, cómo te fue en el examen, qué te pasó, por qué te peleaste, bueno, no le hagas caso, ¿no? Esto del más copado. Seguramente actúa sobre los halagos, y quizás un niño, una niña que no recibe esos halagos de parte de sus padres, ahí encontró el oído. Exactamente, esto que hablábamos de poder cultivar esta buena comunicación con los menores, justamente para no dar lugar al abusador, a que pueda tener eso, ¿no? Que le pueda dar eso al niño o al joven que no tiene, que es la confianza, que es la amistad, que es la comprensión, que es el acompañamiento, ¿no? La demostración, como decís, de cariño, de comprensión, de que si bien le dicen, bueno, la palmada, ¿no? En la espalda, de que está todo bien, no te hagas problema, ¿y qué pasa? Va a darle el pie a esto que les hablaba, de entrar al área sexual y de empezar a pedir material, ¿no? Fotos, videos, al menor. Eh, y esa etapa de inicio de abuso, a donde ya accede a material, si es que estamos suponiendo de que no los robó antes de la red del menor, ¿no? Sí. Una vez que las tiene, va a pasar a la última instancia, que es donde cuando ya el menor pueda tener esta convicción, esto de decir, ¿qué hice? Me quiero matar porque ahora me está pidiendo algo más subido de tono, ¿no? Y no quiero, me parece que no, que está siendo desubicado, o lo que le pase al menor en ese momento, es donde viene el chantaje, ¿no? Es donde vienen las agresiones, y es donde viene la presión a que si no lo manda, bueno, lo puede expandir por todas las redes, publicarlo, y, bueno, mucho más. Este, entonces, en esa etapa es donde nosotros tratamos de prevenir a los jóvenes de que tienen que hablar, ¿no? Es como cuando les enseñamos a los chicos a que ellos pueden decir que no fue su culpa, que no es su vergüenza, y tienen que hablar. Bueno, en esta área, en los jóvenes, es lo mismo. Tenemos que nosotros poder tener esa confianza con ellos, de modo tal que ellos puedan decir, la verdad que esto no va más, en alguien tengo que confiar, y puedo hablar con esa persona adulta que no me va a decir, pero ¿cómo no? Hacer cuestionamientos que hagan que la culpa crezca, que la vergüenza crezca, y que ni loca te muestro el chat porque me muero de la vergüenza. Entonces, ese ni loca te muestro el chat es para que me siga chantajeando y que pueda llegar a acceder aún al contacto físico, a un encuentro personal con ese abusador. Justamente por esto de la vergüenza y de no querer mostrar los chats, porque si yo tengo que buscar ayuda, voy a tener que mostrar los chats. Y bueno, está esa controversia del menor de decir, ¿qué hago? ¿No? Imagínense, pónganse en el lugar del menor que está buscando, que necesita la ayuda y que no sabe cómo buscarla. Entonces, por eso son tan importantes también las charlas con los jóvenes, para que puedan entender de que pueden buscar ayuda, de que se les va a creer, de que no se los va a culpar, que la culpa siempre es de ese abusador, de ese engañador, ¿no? Que los abordó, y que hay que denunciar. Que más allá de que, bueno, la consecuencia es que van a ver mis chats, porque lo fundamental de todo esto, que ahora después lo vamos a ver, es que cuando sucede una situación de grooming, no borrar los chats. Y eso es lo que les pedimos a los jóvenes cuando hablamos encarecidamente, porque se entorpece después la investigación.
Entonces, por eso es fundamental, a pesar de que van a decir, bueno, pero me quiero matar, no quiero mostrarlo, pero bueno, no nos va a quedar otra porque va a ser parte de la investigación, pero es fundamental que ellos puedan entender que no fue culpa de ellos y que necesitan hablar con alguien de confianza y hacer la denuncia. Pero no sé si se entendió, más o menos es la forma de operar del groomer. Sí, es tremendo y qué importante es como padres, como adultos, trabajar desde la prevención con los hijos, ¿no? Trabajar desde las escuelas también como docentes, enseñar justamente esto, eh, eh, ya que se habla tanto desde las escuelas de enseñar educación sexual, esto es fundamental enseñarlo en los colegios, los docentes, los Sí, sí, directivos, tal cual. los padres. Esto es una charla que tendría que hablarse sí o sí en los hogares, ¿no? Porque un niño prevenido es un niño que ante alguien que lo contacte ya va a estar ante la duda, ¿es amigo o no es amigo? No se va a Claro, preguntar sí, y sí. va a pedir información y va a preguntarle a los padres, mira, ¿vos qué pensás? ¿No? Entonces es importantísimo darle a nuestros hijos las herramientas para que ellos sepan cómo manejarse en las redes, porque las redes, los nenes que están introduciéndose al tema redes, al tema redes sociales, al tema internet, no es que ya entran sabiendo, es todo nuevo para ellos, entonces Ni siquiera necesitamos... nosotros como adultos, porque Exacto, imagínense, a veces es todo más para nosotros todo nuevo. Como vos decías al principio, ellos nacen con la tecnología, pero lo que no quiere decir que la sepan usar o que tengan la capacidad, como decía Anto, de percibir, de detectar quién me está contactando con buena o mala intención. Y si hay prevención, como vos decís, a los jóvenes, a los niños, a los papás, entonces va a ser más difícil el abordaje, porque ya el papá va a estar atento a que ese dispositivo que estoy entregando al menor con internet, imaginemos esto, si ese dispositivo no está bloqueado, ¿no? En lo que es la seguridad de las redes sociales y el acceso a internet, eh, y lo que es la privacidad. Es lo mismo que ustedes, que nosotros, todos los papás. Yo tengo una nena de 6 años, es lo mismo que yo a mi nena de 6 años la deje en la plaza, cualquiera imagínese, a las 2 de la mañana. claro. Es el mismo riesgo. No es que porque está en casa está cuidado. Si tiene un aparato con acceso a internet, entonces no está solo. Además, los nenes son inocentes en este sentido. Piensan que todos los que están en internet jugando jueguitos son amigos, ¿no? Claro, Me pasó con mi nene, yo tengo un nene de 13 años. ¿Con quién estás jugando? Con amigos. ¿Y cómo se llaman tus amigos? Y me los nombra y yo no los conozco, digo, pero no son compañeros de escuela. Eh, bueno, decirle a tu amigo que me pase el número de su mamá, que me quiero contactar con su mamá. Ay, no, mamá, no es como que ya entra, bueno, entonces ese no es amigo, le digo. Y bueno, lo ideal es no tener contacto, ¿no? Porque si no es alguien que conocemos físicamente, es preferible prevenir, ¿no? Porque no sabemos quién es. no, Y no, como sobre todo papás, en lo que es juegos y redes, como vos me estás hablando, hay maneras, hay formas de poder jugar y que puedan estar prevenidos, cuidado ese joven. Por ejemplo, no que tenga un juego abierto, sí, ¿no? A que cualquiera puede ingresar, de cualquier país puede ingresar a jugar con ese menor. Hay otras formas de configurar ese juego y de ponerse de acuerdo y decir, bueno, con los chicos del aula, que yo conozco, que los conozco, no sé, supongamos de salita de 4, ¿no? Pero, bueno, podemos decir si lo conozco como no, yo no lo estoy criando, no sé, ¿se entiende? sí, Entonces, como habla siempre mi pastora, cara vemos, corazones no sabemos. No sé la claro, intención del otro, no sé quién está atrás de ese que dice ser el compañerito de mi hijo, porque quizás está con el nombre de compañerito de mi hijo, pero es otro el que está jugando, o está con un primo, o está con un tío, y eso yo no lo estoy viendo porque está del otro lado de la pantalla. Eso es lo que yo tengo que prevenir como adulto, de decir, sí, bueno, vas a jugar, ¿quiénes son? Bueno, fulano, sultano y mengano, ¿lo conozco? Bueno, listo. Eh, Cierto tiempo, con esto que hablábamos, ¿no? De la seguridad y la privacidad configurada,
de que no pueda tener acceso al chat, de que no se pueda abrir ese chat en el juego, que simplemente puedan jugar, pero con esto que conozco. Todas esas medidas de seguridad son necesarias tomarlas por esto que vos me comentabas. Pero ¿quién lo conoce? No sé, Bien, basame. bien. Y ahí hasta ahora hemos hablado sobre prevención, ¿no? Ahora, ¿cómo darnos cuenta si un niño ya ha sido víctima de grooming? ¿Qué señales como papás o qué indicadores debemos tener en cuenta para decir, bueno, acá algo está pasando con mi hijo? Bueno, en la forma, nosotros vamos a ver indicadores si estamos en las etapas iniciales, ¿no? O consecuencias si esto ya abordó, ya estamos en las etapas finales de lo que es las fases que hablábamos de la forma de operar del grooming. Los indicadores se los vamos a ver en distintas áreas de nuestros chicos, porque va a afectar en lo que es el área familiar, escolar, psicológica, emocional, en lo social. Empieza a ver esto de lo que vemos en Blaquita, cambios de humor, aislamiento social, el nerviosismo, el ocultarse al tener el dispositivo, ¿no? Vemos que se encierra en el cuarto mucho tiempo con el dispositivo, de que a veces no quiere atender a los mensajes que le llegan de las redes sociales, se pone nervioso, le da miedos de estar en lugares abiertos, tiene problemas con el sueño, ¿no? Le cambia el ciclo del sueño, suele estar despierto toda la noche y dormir de día. Entonces, ante estos indicadores, y que como siempre hablamos en prevención, de no ser específicos, tenemos que tener 3 o 4 indicadores que a mí me llamen la atención, porque si bien, por ejemplo, lo que es el sueño, en la adolescencia es normal que queramos dormir, ¿no? Hasta las 2 de la tarde, pero yo tengo que tener varios indicadores de rescatar y decir, bueno, acá hay algo que está pasando, el humor le cambió de repente, no quiere comer, no se ve más con los amigos de siempre, está todo el tiempo con el celular. Estoy notando que hay veces que llegan mensajes y no los quiere atender, se pone nervioso, prefiere no salir, está siempre encerrado en casa. Ante esas alarmas, yo tengo que prender justamente mi alarma de detección y decir qué está pasando, poder hablar con ese menor y justamente darle esto, la confianza de que pueda hablar de lo que le está pasando. Si ya no me di cuenta de estos cambios al principio, porque supongamos que los confundí con formas de comportarse en la adolescencia, entonces ya vamos a llegar a las consecuencias, ¿no? De una etapa ya más adentrada en el abuso, y que son las conductas antidestructivas, que suelen cortarse, que suelen intentar quitarse la vida con el suicidio. Este, Hay problemas psicosomáticos, ¿no? Esto de crear enfermedades que no existen. Yo lo llevo al médico y controlo, y el dolor de estómago que me dice que tiene todo el tiempo, no lo tiene. No hay nada físico que demuestre, nada biológico que esté demostrando de que hay algo en el estómago. Son recurrentes, son crónicos, ¿no? Estas manifestaciones, entonces tengo que prender también la alarma ahí. Ya estamos hablando de consecuencias mayores cuando hablamos de autodestructivas o intento de suicidio. Sí, tremendo, tremendo. O sea, no es algo inocente, no es una relación de decir, bueno, se está mensajeando con alguien y esa persona lo hace sentir mal. Ya lleva a conductas tremendas para el niño, para la niña y Claro. para el joven también, porque hay jóvenes que no están atentos y pueden caer también en lo que es grooming. Sí, sí, por esto que hablábamos del engaño, ¿no? De la distracción, del que pareciera que me conoce, que está todo bien, que parece inocente, que parece de mi misma edad, por la forma en que me habla, qué sé yo, el lenguaje que utiliza. Entonces no voy a distinguir al principio si es alguien que es un adulto que está queriendo abusar, porque no viene con el cartel de abusador como ninguno de los abusadores. La mayoría de los abusadores son personas intachables para la sociedad. No tienen deudas, es el más copado, o sea, no, es el mejor papá. No, no es que tienen
la mayoría de ellos tienen una vida normal y hasta a veces intachable. Entonces, nosotros a los jóvenes, a ver, esto que lo que tenemos que entender, los tienen que entender los jóvenes, pero más lo tenemos que entender los adultos, que la virtualidad es real, ¿no? No es que no le va a pasar nada porque es a través de la computadora, no le va a pasar nada porque es por un mensaje. ¿Qué tanto mal puede hacer un mensaje? Bueno, es tanta la presión psicológica y emocional que sí puede hacer y mucho más daño que quizás otro tipo de abuso. Por eso, lamentablemente, mucho tiempo se minimizó, ¿no? El hecho de la que consecuencia podía llegar a traer. Como era sin contacto físico, como no hubo acceso carnal, entonces no va a ser tan perjudicial y sí tiene consecuencias muy graves. Sí, como adultos, ¿cómo podemos prevenir? Cuando hablamos, bueno, de prevención, es un poco principalmente empezar a disminuir nosotros como adultos los factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, son esas situaciones, esas actitudes que aumentan la probabilidad de sufrir un riesgo, ¿no? De sufrir una situación, en este caso de grooming. Vamos a compartir acá una plaquita. Hablamos de factores de riesgo principalmente de tres. Vamos a mencionar, como veníamos hablando recién, el desconocimiento, el no conocer sobre una situación, el desconocer esto de lo virtual, ¿no? Desconocer las aplicaciones o lo que está de moda, desconocer sobre lo que nuestros hijos o primos, los niños tienen en sus dispositivos. El desconocimiento es un factor de riesgo porque aumenta, ¿no? Esa exposición de los niños. Debemos actualizarnos. Y como bien decía Fer, debemos conocer para poder ser ayuda para ellos también. Y si a veces nos cuesta, ¿no? Si a veces se nos es difícil ponernos al día con lo virtual, apenas a veces manejamos WhatsApp, poder recurrir a buscar ayuda. Y, y no en los niños, sino en adultos jóvenes que quizás pueden orientarnos, ¿no? Sobre las aplicaciones de moda. Si escuchamos que salió una aplicación nueva, bueno, ver de qué se trata, ver si puede llegar a ser o no de interés de los niños y poder estar actualizados en ese sentido. Hemos vivido un año y medio casi de virtualidad, ¿no? En donde los trabajos, en donde la escuela, todo pasó a ser virtual. Entonces, a partir de ahora, debemos asumir esa responsabilidad de actualizarnos, de empezar a conocer, informarnos sobre aplicaciones y todo lo que tiene que ver con lo virtual. Por otro lado, otro factor de riesgo es el no acompañamiento y la no supervisión. Cuando nosotros no acompañamos y no supervisamos lo que los niños y los adolescentes están haciendo, cómo se manejan, ¿no? Su vida cotidiana digital, los estamos exponiendo. Estamos dejando que corran riesgos, ¿no? Aumentando esas probabilidades. El acompañamiento siempre desde Remendando Redes decimos que no es invasión, no es te invado tu privacidad, te invado tu espacio. El acompañamiento es amor. El niño, el adolescente se da cuenta que hay papás, hay adultos responsables que se interesan por lo que a él le sucede, por lo que está viviendo, como hablaba Fer, recién mencionaba la confianza, ¿no? Que podamos ser esos adultos que acompañan, que supervisan, sobre todo en esto de las clases virtuales. Muchos papás, adultos quizás sabemos, bueno, está en Zoom con la seño, está conectado en la plataforma de la escuela. Y hemos escuchado de casos en donde quizás por 5 minutos la seño o el adulto responsable se le corta la luz, se le fue internet y quedan 20 niños más ahí en la plataforma conectados con conexión a internet a la deriva y expuestos, ¿no? Porque no sabemos quién puede intentar enviar algún enlace, mostrar alguna imagen de contenido inapropiado.
y que es Sí, un segundo. ha pasado en clases de Zoom que se meten personas y pasan imágenes pornográficas. Claro, En clase claro. escuché en una clase de facultad, en una exposición, se mete gente y se Claro, mete, tira videos o tira imágenes y se van, ¿no? Pero ya el daño lo hicieron. ya está hecho. Y es un segundo, ha pasado de gente adulta, ¿no? Que, oh, casualidad, estaba en la habitación dando la clase y por atrás suceden cosas que es un segundo en el que uno tiene que estar ahí, tiene que estar supervisando qué es lo que pasa, quién se conecta, quién está compartiendo ese momento y espacio virtual con los niños. Y por último, el otro factor de riesgo es la no educación a los niños. Está buenísimo que nosotros, en esta tarde, todos los que están conectados están ya sabiendo, conociendo, empezando a distinguir un montón de cosas que quizás hasta ahora no sabíamos, y es súper importante poder educarlos a los niños, poder transmitir esos buenos hábitos, ¿no? En cuanto a la identidad virtual que tienen, en cuanto a la responsabilidad. No solo quedamos con la información, sino educarlos a ellos para que ellos mismos también puedan ser responsables en el uso, siempre y cuando, hablando de las edades acordes, ¿no? A que puedan acceder a distintos tipos de redes y también de dispositivos. Y bueno, por otro lado, cuando hablamos de prevención, nosotros tenemos un listadito así súper rápido, porque bueno, cabe destacar que esta charla es de concientización, ¿no? Quizás el ministerio y nosotros como equipo brindamos talleres y charlas en donde se explaya mucho más, porque uno se pone a hablar y hay un montón de información y un montón de consultas y dudas también, pero que tienen lugar en esas charlas. Así que ahora vamos a mencionar acá rapidito los tips de prevención, que un poco fue lo que estábamos hablando también, ¿no? En redes sociales, evitar agregar a desconocidos. Si no lo vi, no lo conozco, es un desconocido, ¿no? Y vamos a notar también que muchos tips de estos son aplicables para nosotros como adultos. Primero y principal, debemos nosotros tomar esa responsabilidad de ser el ejemplo y de poder así también ayudar a los niños y a los adolescentes que tenemos cerca. Por otro lado, no publicar ni enviar el número de WhatsApp a desconocidos. Pasa esto, que creo que lo mencionabas hace ratito, que en esas salas de chat se piden los números, ¿no? Pásame tu número, así hablamos mejor, o pásame tu número, así nos comunicamos mejor, o te paso tal estrategia para pasar el nivel de, no sé, con cualquier excusa, ¿no? Y ahí ya fue enviado el número y estamos cediendo parte súper importante de la privacidad. Entonces, tener cuidado con eso, no publicar ni enviar. Por otro lado, tenemos nunca enviar fotos o videos íntimos. Acá se corre el riesgo de sufrir sexting, que es otro delito cibernético que también este último tiempo estuvo muy lamentablemente de moda y se ha escuchado muchos casos con mayor frecuencia. Tomar conocimiento de las contraseñas como adultos, trabajar en la confianza, ¿no? Con los niños, poder tener conocimiento no solo de las contraseñas, sino de las aplicaciones que usan, los juegos, los medios por los cuales ellos se comunican. No creer todo lo que se ve en Internet, porque el grooming se trata de eso, ¿no? Se trata de un perfil falso de alguien que está mostrando una vida que no existe, que no es real. Entonces debemos tener precaución y enseñar a los niños eso, ¿no? Todo lo que está en Internet es verdad. Por otro lado, tenemos prestar atención a mensajes raros o delicados. Ya cuando algo se está saliendo, ¿no? de control, de lo normal, ya hay algo que me llama la atención, debemos estar ahí atentos para poder bloquear, poder cortar esa comunicación, esa relación y estar con los ojos bien abiertos para poder darnos cuenta, porque quizás sea el indicador que nos permita volver atrás y resguardarnos, ¿no? Y para cerrar, ahí grande pusimos la relación de confianza, esto que ya veníamos mencionando, ¿no? El poder criar hijos que confíen,
niños que confíen, y quizás no seamos papás, pero sí podemos ser primos, sí podemos ser hermanos que confíen y que tengan esa relación de confianza con los niños ante cualquier situación, que puedan recurrir y que puedan saber que estamos para escucharlos, que estamos para ayudarlos, y si hay algo que quizás no sabemos, ponernos ahí, a cuentas, actualizándonos, buscando herramientas para poder prevenirlos, para poder ayudarlos. Sí, yo creo que es fundamental, Anto, esto que estás diciendo, y mientras vos hablabas, me venía a la mente algo y vos lo cerraste justamente con esta última frase, ¿no? Como papás, poder actualizarnos. Claro. Nosotros pertenecemos como adultos a una generación que no teníamos la tecnología como lo tienen los chicos ahora. Y ellos nos llevan años luz en lo que es manejo de la tecnología. Nosotros nos sentamos, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, que tenemos miedo de tocar algo y si nos metemos acá, no sé, explota la computadora, y tenemos miedo de meternos, investigar, y ellos no. Los nenes no tienen este miedo y se meten y tocan, y por eso tienen un manejo tan rápido de lo que es las redes sociales, de lo que es la tecnología, de lo que son las aplicaciones, las páginas, los juegos. No tienen miedo de equivocarse, porque justamente el juego es esto, ¿no? En los juegos que ellos se meten, pierden, hacen game over y se meten de nuevo y siguen Va de practicando, nuevo. siguen practicando. Claro. Nosotros tenemos miedo de equivocarnos, ellos no, porque justamente la posibilidad del juego es esta, ¿no? Seguir. Entonces, como papás, tenemos que perder el miedo y actualizarnos en cuanto a lo que es tecnología. Y sentarnos con ellos y decirles, no tener miedo de decirles a ellos, ¿me enseñás? ¿Me mostrás lo que estás haciendo? ¿Me mostrás Claro. cómo es este juego? ¿Me mostrás quiénes están interactuando con vos? Eh, y no mirar desde lejos. eh, Claro, involucrarse, sí, totalmente. sí, Por es ese lado, importantísimo eso. ahí también se va a dar la relación de confianza, ¿no? Porque uno como niño o adolescente va a saber, bueno, le está interesando o me está preguntando porque le importo, porque está preocupado, ¿no? Y también sumar a esto que decís de poder preguntarles a ellos nosotros por nosotros mismos, buscar, ¿no? Por otro lado, de la parte de adulta, digamos, buscar qué es qué se trata de, porque capaz que ellos no tienen conciencia de todo, de la totalidad del juego, ¿no? Quizás ellos saben que entran y juegan con los amiguitos y ya, pero Sí. sabemos que detrás de eso hay personas no solo a lo largo del país, sino a lo largo de todo el mundo conectándose por esa plataforma. Y sí, para ellos yo digo para ellos porque estoy en el medio, pero es esa generación descarte, ¿no? Que no pasa nada, no, como decís, perdí, bueno, va de nuevo, se me borró algo, bueno, va de nuevo, Claro. es súper importante también eso, ¿no? Poder entender y perder el miedo. Como adultos no pasa nada. Tener esa facilidad de poder ser enseñados, buscar también, porque hay un montón de cursos, hay formas de poder actualizarse y sobre todo aprovecharlo en este tiempo que quizás estamos encerrados o no tanto, pero hacerlo por ellos, ¿no? Hacerlo para poder hablar el mismo lenguaje, porque si no van a ser dos mundos separados que así no hay ningún tipo de confianza ni de relación. Perfecto. Y bueno, y dijimos entonces que el grooming es un delito, ¿no? Ustedes decían al principio, el grooming es un delito. Y como delito, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar como padres si descubrimos que nuestros hijos son víctimas de grooming? Buenísimo. Sí, quería hablar esto ¿no? de infringir la ley. Y antes de entrar en lo que es qué hacer en el caso que suceda grooming, añadir a esto de la prevención. Que nosotros, como hablaban ustedes, pero que nosotros como responsables enseñemos a no infringir la ley a ellos, ¿no? Porque como bien decía Pau, con esto de la insensibilidad del peligro, se animan a meterse en distintos lados o a aceptar a distintas personas. Pero si están manejando ese mundo es porque nosotros en algún punto les enseñamos a que, bueno, se pueden atrever
a infringir esa barrera, a pasar esa barrera que puede ser de peligro. ¿Cuándo? Por ejemplo, si un menor de 13 años tiene una cuenta de Facebook, algún adulto responsable, le ayudó a hacer esa cuenta, o le dio Claro. el aval de tener esa cuenta, o Instagram, o los juegos de red, vienen con una limitación en la edad. Por esto de la política de la seguridad, y porque justamente la red no se va a hacer cargo en el caso de ¿no? Una situación de delito. Hay un adulto responsable detrás de ese menor. Ese adulto responsable somos nosotros. Y está bueno que nosotros aprendamos de ello y que nos capacitemos porque lo necesitan y lo necesitamos. Cambió el mundo, ¿no? Hay una cuarta revolución industrial que nos invadió, que es esto de la tecnología, la virtualidad, y que debemos ayornarnos, pero sin perder el sentido de la responsabilidad, de los valores que hablamos, que transmitimos a nuestros niños, es de generación en generación. Esto Sí. del percibir, ¿no? De que está bien y que está mal, y de infringir o no el límite, también lo transbordamos, lo pasamos a la siguiente generación o no. Entonces está en nosotros esto de que de generación en generación pase a ellos la responsabilidad, como hablaba Anto, del manejo de las cosas. Primeramente, estaría bueno esto, que no se infrinja la edad límite en poder tener una red social. Pero si por alguna situación, digamos, extrema, necesitamos que lo tengan por el tema del colegio, estamos hablando en edad del secundario, y por ahí los profesores son de armar grupos cerrados de lo que es Facebook y demás, y no nos queda otra, hagamos esto que decía Anto, y que bien también hablabas vos, Pau, de la prevención, de estar en la supervisión, de estar, no dejarlo en Zoom o en Facebook y tiene la clase y me desentiendo, hago mis cosas y el niño queda solo, por esto que hablábamos del riesgo, ¿no? Sí, Y porque perdón, puede, sí, perdón, pero una vez escuché una frase que me gustó y la aplico, de ser padres helicópteros, ¿no? No controlando, pero ir rondando y mirando, espiando qué están haciendo supervisando, los claro, chicos sí, en las sí. redes. Sí, sí, eso es fundamental porque, eh, como hablábamos recién, es dejarlos a la deriva con algo que supuestamente conocen, que se criaron con la tecnología, pero no tienen los sentidos ejercitados. No Claro, hay esto del conocer qué está bien y qué no, quién me va a hacer mal y qué no. Esto que hablábamos, ¿no? Hace un rato. Si llega a suceder una cita, hablamos de que es un delito, ¿y por qué decimos que es un delito? Porque está sancionado por la ley, está tipificado en el artículo 131 de la ley 26.904 del Código Penal, más o menos lo digo rapidito para que la gente que lo escuche lo pueda anotar, igual va a aparecer en la plaquita seguramente. ¿Qué hago si sucede una situación de grooming en la familia, en algún conocido? Algún alumno me viene con una situación, ¿qué hago? Bueno, fundamental no borrar, como hablábamos hoy al principio. Hacer capturas de pantallas de esa conversación que fue surgiendo. Es fundamental esas capturas llevarlas a otro dispositivo, porque este groomer, así como ingresó a mi dispositivo justamente por una identidad que tiene él, se llama email, también puede mandarme a través de otros medios, ya sea un WhatsApp o un mail, pueden enviarme algún archivo malicioso y destruir esa información porque destruye todo lo que está en ese dispositivo. Si yo ah, abrí mirá, ese archivo, por ejemplo, y me perdí la información. no, Entonces, no por sabía. eso Qué el bueno consejo, saberlo. sí, sí, es fundamental que cuando hacemos las capturas las llevemos a otros dispositivos. Lo guardamos en un pendrive, en una memoria extraíble, en otro dispositivo que no sea del cual surgió la situación de grooming. No escrachar en las redes sociales, eso es fundamental, porque primero tiene que existir la denuncia eh, judicial, ¿sí? Sí o sí tenemos que denunciar. Entonces, antes de denunciar, no borro nada, por más vergüenza que me dé, no borro nada.
hago las capturas de pantalla y las llevo a otro dispositivo, no escracho en redes a ese groomer antes, por lo menos no antes de la denuncia judicial. Muchas veces, a veces vemos que están los scratches en las redes sociales, porque a veces a las personas que denuncian no les queda otra por esto de ¿no? de la burocracia en la justicia, y que a veces sienten que no pasa nada, que no hacen nada, o que sigue en libertad, o que se sabe quién es, y suelen escrachar. Pero Sí. nosotros no escrachamos y denunciamos, ¿sí? Esa Además, sería... si se ve que es expuesto, borra toda prueba. Exactamente, va a borrar las pruebas, va a destruir, bueno, va a tratar de hacer todo lo que pueda para desaparecer de forma física, lo que estoy hablando de, qué sé yo, de borrar alguna cuenta, eh, romper el dispositivo. Si bien estamos hablando de que hay una vía de conexión virtual, que por ella llegan las divisiones de ciberdelito de la Policía Federal o de distintas organizaciones que trabajan en este asunto, y que justamente son rutas virtuales por la cual localizan, ¿no? a estos grupos delictivos. Eh, ¿Por qué? Porque el groomer también sirve para fomentar lo que sería la pornografía y la trata de personas muchas veces, no solo para él mismo poder eh, saciar, ¿no? su necesidad de abordar a un menor, sino que a veces lo que hace es capturar al menor y enviar esas fotos para que esas fotos aparezcan en una página pornográfica, o bien Socializa tener el con la foto. contacto. Sí. Claro, o bien tener el contacto porque ya por la identidad de ese dispositivo que estamos nosotros manejando, eh, por- se llega a la persona físicamente. A ver si me sé explicar. Cuando policía, por ejemplo, hay una investigación mundial, cuando se llegan a las redes de trata de personas de un país que vienen investigando a otro, es porque justamente a nivel virtual logran localizar esa vía, ¿no? virtual, y llegan al domicilio donde está ese email de ese dispositivo del cual salió información pornográfica, por ejemplo. Sí. Bueno, lo mismo sucede con nuestras computadoras. Todo es como el DNI, digamos, del dispositivo, y por eso somos contactados. Entonces, hay otras formas de prevenir, como por ejemplo que nuestros email de los dispositivos se oculten y el otro usuario no pueda ver mi dirección de email, o se pueden disfrazar. Son medidas también de seguridad que se toman a nivel virtual para que, bueno, pero estamos entrando a otra charla, lo que sería seguridad en Internet, pero eso también se puede prevenir de esa manera. ¿Dónde denunciamos? Se pueden denunciar en líneas gratuitas, como el 137, o, por ejemplo, en el 0800 222 1717. Esas líneas son gratuitas. También, obviamente, en fiscalías, en comisarías específicas en el tema. Y por último, y a veces es mucho más práctico, la nueva aplicación de GAP, que es grooming, la aplicación de grooming, donde con tocar un botón accedemos a hacer la denuncia. Eso se puede tener descargado en cualquier celular y es de fácil acceso, se puede utilizar fácilmente por el mismo joven que pasa por la situación, o de un adulto. Así que eso es fundamental saberlo y tenerlo presente. Obviamente nosotros no pusimos direcciones de comisarías o fiscalías porque, bueno, sabíamos que por ahí habían distintas jurisdicciones, digamos, distintos Claro. lugares donde va a salir la charla, y bueno, no podemos dar una en especial. Eso va a depender de la zona donde vivamos, pero en cualquier página, buscándolo, aparecen las direcciones de las fiscalías en ciberdelito o en las comisarías. Bien, entonces es importante saber que podemos denunciar el grooming Sí, porque es un delito. Es importante saber que no debemos borrar las pruebas, que debemos tener las capturas y en lo posible guardarlos en otro dispositivo. ¿Sí? fundamental, sí. Es importante saber que no debemos escrachar
al abusador, Alguna. primeramente debemos hacer la denuncia, porque exponiéndolo ante las redes sociales, sin antes hacer una denuncia, estamos corriendo riesgo de que se borren todas pruebas. Es importante la comunicación con nuestros hijos, prevenirlos, ser nosotros como referentes a nuestros hijos de lo que nosotros como padres hacemos y exponemos en las redes sociales. Eso es fundamental. Y en base a ser ejemplo nosotros, enseñarle a nuestros hijos medidas de prevención. Yo creo que esta charla es importantísima, que los que hayan escuchado puedan tomar nota y también puedan compartir, porque estamos salvando vidas, yo creo que de cientos de niños. Como dijimos y empezamos esta charla, todos los días vemos casos de niños que han caído en las redes de estos abusadores, y padres que no se han enterado o se enteran una vez que ya ha pasado el delito, porque no estaban prevenidos. Entonces, yo creo que somos bendecidos de poder escuchar esto y ser prevenidos de antemano como padres para poder enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos, si sos docente. Y yo le agradezco muchísimo a Antonella, a Fernanda por su tiempo, por habernos dado estas herramientas, por haber expuesto esto, y gracias Eli también por haber traducido. LSA, muchísimas gracias Eli. Y bueno, ya estamos, nos hemos pasado un poquito del horario, pero valió totalmente la pena, valió la pena haber tenido esta charla, y yo estoy muy contenta y aliento una vez más a que puedan compartir este material, el material en la charla que hemos hablado la semana pasada también sobre abuso, prevención de abuso sexual. Esto es algo que no es esporádico, ¿no? Que pasa muy seguido, más seguido de lo que nos gustaría, y es importante estar alertas y prevenir a los niños, desde todos los ámbitos, desde la escuela, desde casa, desde la iglesia, desde el club. Los niños tienen que saber esto. Así que les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Agradezco a todos los que estuvieron escuchando. Espero que hayan podido tomar notas, si no después pueden volver a escuchar esta charla. Y nos vamos despidiendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, a todo el equipo, a Eli también. Y bueno, sí, Remendando Redes es el Facebook, ¿no? Estamos todo el tiempo continuamente capacitando, dictando talleres, y también la prevención, ¿no? Eso de compartir todo el tiempo, llenar las redes de la prevención y de la información para poder llegar antes. Sí, totalmente, totalmente. Así es. Los esperamos en las próximas charlas del consultorio virtual del Niño Sano. Y bueno, nos estamos viendo. Esta charla ha llegado a su fin. Que tengan un hermoso día.